Bueno, el sistema financiero en general yo creo que está atravesando un momento en el mundo que es clave, entendiendo que sin un sistema financiero, con un sistema financiero débil, se ven condicionado el crecimiento y el desarrollo de los países. O sea, hoy un sistema financiero sólido es casi como un factor necesario para un desarrollo sólido de un país. Entonces, en ese sentido, el sistema financiero, los bancos, cumplen un rol de actores sociales absolutamente relevantes. ¿Y en qué son relevantes? Desde el punto de vista del financiamiento de las empresas, cumplen un rol fundamental en términos de ofrecer acceso al crédito. Y no solo a las empresas, también a los hogares. Y yo creo que hay un desafío muy grande, especialmente en la Argentina hoy, de lograr reactivar el crédito hipotecario, ¿no? El acceso a las familias a su vivienda propia. Hay indicadores que muestran que de cada 5 familias hay 4 que alquilan y una que es dueña de su propiedad, con lo cual hay que buscar mecanismos para que eso se revierta. Así que, por un lado, yo entiendo que un factor de desarrollo tiene que ver con las líneas de financiamiento. Así que ese me parece que es un aspecto material. Por el otro lado, también los bancos y las entidades financieras cumplen un rol muy importante, y eso hacia la sustentabilidad, por supuesto, ¿no? Desde la perspectiva de la sustentabilidad en cuanto a cómo y a quiénes financia, ¿no? Bueno, ¿qué se mira a la hora de financiar una empresa? Bueno, hay un desafío muy grande en cuanto a que los bancos y las distintas entidades financieras tienen que cumplir un rol en el que se posibilite distinguir cuál es una empresa viable, con oportunidades de crecimiento sin afectar a las generaciones futuras, sin afectar el medio ambiente, cuidando a su personal, cumpliendo con el pago de impuestos y las responsabilidades fiscales. Entonces, también hay un tema en cuanto a quiénes se financian, no solo otorgar líneas de financiamiento, sino a quiénes se financia y cuáles son las condiciones que se establecen para que ese financiamiento sea direccionado a aquellas empresas que realmente hagan un aporte. Por el otro lado, las empresas y el sistema financiero es un empleador muy importante y me parece que todavía hay muchos desafíos en cuanto a ampliar esa base de empleados, porque hay una diferencia muy grande entre cómo se trata a un empleado de una forma o de otra. Bueno, sé que el tema de la empleabilidad y la generación de empleo me parece que sigue siendo un aspecto central, y la forma en la que esas contrataciones se realicen, cómo se garantiza la seguridad de las personas, cómo se garantiza sus posibilidades de desarrollo, cómo se las capacita, cumplen desde la perspectiva de la sustentabilidad un desafío que todavía es importante. Y también me parece que hay un desafío en los bancos, en el sistema financiero en general, en cuanto a contribuir a la solución de los problemas que le afecta a la gente. En términos generales, no solo desde el ser banco, ¿no? En cuanto a su financiamiento, su generación de empleo, sus oportunidades de desarrollo para la gente, sino también y muy especialmente en articulación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible que se lanzaron muy recientemente. Bueno, ¿qué otras cosas puede hacer el banco? Y, por ejemplo, uno de los aspectos que me parece que es central y posiblemente podamos desarrollar después tiene que ver con el ahorro energético, con el uso adecuado de los insumos. Entonces, ya no solo estamos hablando del impacto indirecto a quien financio, sino también cómo me manejo yo como compañía. Entonces, ahí tenemos aspectos sociales, aspectos ambientales, y también hay aspectos de infraestructura. Yo creo que hay un desafío también para las entidades financieras que tiene que ver con cómo son los edificios, cómo son sus sucursales, qué condiciones, qué certificaciones, bajo qué modelos se construyen. Y en ese sentido también el banco, por ejemplo, ha encarado proyectos importantes de construcción de nuevos edificios en donde en la infraestructura misma hay condiciones vinculadas a los temas de sustentabilidad. Mira, eso que vos preguntás sucedió cuando surgió el debate en el directorio respecto a la adhesión a los principios de Ecuador. Los principios de Ecuador son principios de adhesión voluntaria, el banco adhiere desde el año 2007,
que exigen al banco que tenga una mirada que vaya más allá de mirar si la empresa que solicita el préstamo va a poder pagar, sino cuál va a ser el impacto que esa empresa tenga en las comunidades donde desarrolle o donde genere la inversión, en lo social y en lo ambiental. Y surgió esta inquietud de decir, a ver, no estamos como limitando y coartando nuestro propio negocio, y vos sabés que se dio una relación absolutamente inversa. No solo se prestigió la organización por el hecho de adquirir estas prácticas, sino que recibió más fondeo internacional, porque vos sabés que los fondos que el banco otorga no solo provienen de los depósitos de los clientes locales, sino también que son de líneas internacionales, y internacionalmente se vio esto como una buena señal, sino que además sirvió para las empresas que solicitaban fondos entender cuál era esa valoración y adecuar sus propias prácticas, entendiendo que con una mirada de largo plazo el mundo iba hacia eso, con lo cual en una mirada de corto, tal vez pudo haber generado alguna susceptibilidad en alguno cuando le pedimos una readecuación, pero sirvió para subir estándares, para mejorar la reputación de la organización, para conseguir fondos internacionales, o sea, nuevas líneas de financiamiento y afianzar el vínculo con una compañía que dice, yo te quiero prestar, yo quiero recibir tus fondos, pero haciéndolo bien. Realmente la COP21 es paradigmática y las conclusiones a las que se llega marcan un antes y un después en temas medioambientales, y creo que el mundo entero se concientiza, y en la Argentina estamos como mucho más conscientes. Nosotros tenemos una relación un poco pendular en relación a los temas medioambientales de la Argentina, creo yo. Cuando los aspectos económicos y los temas sociales están más o menos estabilizados, aparecen las cuestiones ambientales como prioritarias. Cuando hay un conflicto social, un conflicto económico, van a un nivel más bajo. Bueno, la COP21 dice, señores, no hay que desatender estos temas hay que ponerlos en el centro de la agenda, y me parece que eso es lo que está pasando con las agendas, tanto de los países como de las empresas privadas. ¿Qué es lo que estamos haciendo nosotros? Nosotros estamos teniendo conversaciones muy en profundidad con los organismos internacionales para generar fondos o financiamiento para energías renovables. Entonces, es a través del financiamiento de energías alternativas que uno de alguna manera consigue lograr un equilibrio, digamos, entre lo que hoy naturalmente se ha venido financiando con estas nuevas fuentes de energía. Bueno, yo me concentré mucho en la parte de los desafíos en relación al acceso al crédito, pero la bancarización es un gran desafío para los países emergentes, para los países latinoamericanos fundamentalmente, y para la Argentina también. Si bien hubo iniciativas como el acceso a la caja de ahorro gratuita, que han subido los estándares o la obligatoriedad del cobro de haberes a través de la apertura de cuentas, sin embargo hay un trabajo enorme por hacer, y esa es una realidad. ¿Cómo la trabajamos nosotros? La trabajamos con programas de inclusión, generando oportunidades de desarrollo en las personas, generando programas que promuevan un vínculo sano con el banco, y que entiendan que una entidad financiera es un factor de promoción y que facilita su propia actividad, incluso desde el punto de vista de las personas individuales como de las propias compañías. Hay empresas chicas, emprendimientos, startups que se manejan totalmente por fuera del sistema, ¿no? Entonces, bueno, el trabajar con ellos, el generar encuentros, capacitaciones, en donde se busca el entendimiento desde la perspectiva de que el banco puede contribuir con potenciar esa actividad o a las personas. Y por el otro lado, cuando hablamos de sobreendeudamiento, es muy cierto, de hecho han habido colocación de préstamos mal otorgados. Entonces nosotros, uno de los aspectos que también trabajamos muchísimo en el marco de estas capacitaciones y en estos programas de educación financiera es en las buenas prácticas en relación al endeudamiento. No todo el mundo está en condiciones hoy de pedir un crédito, no solamente porque no den sus márgenes a la hora de devolver los plazos, sino porque de alguna manera, y dicho muy coloquialmente, se están cargando una mochila muy pesada de llevar. Entonces, entender esa lógica también es parte de la capacitación. Entonces, yo creo que
Inclusión financiera bien entendida, educación financiera y orientada a especialmente los más jóvenes que todavía se inician en la relación con los bancos, es en donde tratamos de lograr cierto equilibrio. Bueno, nosotros muy recientemente, o ya casi un año, no tan recientemente, digo, hace un montón de tiempo, lanzamos una línea de mezzofinanzas. Nosotros la lanzamos con un objetivo de financiamiento de 10 primeros proyectos y si bien se hizo todo el proceso de aprobación de los 10, ya hay 50 en carpeta para ser analizados. O sea que esa línea de financiamiento, que nosotros la llamamos línea de mezzofinanzas, surge para dar respuesta a un mezzo, a un medio que iba entre el perfil de tomador de un microcrédito y de una pyme constituida. Había ahí un gap, un espacio no cubierto que identificamos de emprendimientos que ya tenían un grado de avance importante o tenían una proyección de avance importante, pero que no contaban con todos los requisitos de la pyme consolidada y a los que tampoco le alcanzaba un financiamiento como el que una institución de microcrédito otorga, ¿no? Entonces, y además que tenían alto impacto social o ambiental, o sea, había en el modo de pensar el proyecto, si bien tienen que tener esos proyectos un abordaje de mercado, porque no puedes no tener un abordaje de mercado y para solicitar un crédito, ¿no? Porque si no es muy difícil armar un plan de negocios en el que haya una capacidad de pago de ese préstamo después. Pero lo que sí vimos es que había una necesidad realmente insatisfecha, o sea, identificamos esa necesidad, pero en la práctica pudimos comprobar que realmente esa necesidad existía. Financiamos 10 proyectos, tenemos 50 proyectos más o iniciativas más para ser analizadas o en el estadio. ¿Cómo funciona esto? Hay un comité, eso es lo novedoso, un comité que está integrado tanto por el área de crédito como por el área de sustentabilidad, en donde miramos la capacidad financiera o el potencial financiero de la organización y su impacto en la sociedad. Y me parece que esa sintonía y ese aprendizaje que tenemos, tanto las áreas de sustentabilidad como el área de crédito, en relación a pensar de una manera distinta y renovada un otorgamiento de financiamiento, es lo que lo hace tan distinto y tan atractivo, ¿no? Nosotros nos consideramos un área coordinadora, un área que en definitiva no debería implementar prácticas per se, sino hacerla en articulación y en trabajo conjunto con las diferentes áreas. ¿Por qué? Porque entendemos que la verdadera sustentabilidad tiene que estar planteada desde la mirada core de la organización, desde la visión de la empresa. El Banco Galicia quiere ser el mejor banco universal de la Argentina, el mejor banco universal en el sentido que atiende a todos los públicos de los distintos segmentos, ¿no? El banco tiene una visión que incorpora la perspectiva de la sustentabilidad como un paradigma diferencial. Un paradigma que propone tener en cuenta un desarrollo económico en armonía con un desarrollo social y un cuidado ambiental. Entonces, bajo ese paradigma que ya está impreso en el ADN de la organización, un área como la nuestra tiene que ser un área de coordinación, un área que facilita y que promueva que las cosas pasen en las otras áreas, que un área de producto se apropie de la perspectiva de la sustentabilidad, que un área de crédito se apropie de la perspectiva de la sustentabilidad, que el área de operaciones se la apropie, la de sistemas también. Entonces, bajo esa perspectiva es que cada una de las iniciativas que el banco impulsa lo hace en alianza, en el trabajo conjunto con otra área. Desarrollamos un programa de pymes, lo hacemos con el área de negocios y pymes. Desarrollamos un convenio para un cliente corporativo, una multinacional, lo hacemos con el área corporativa. Así que me parece que la razón por la que nosotros estamos pudiendo impulsar iniciativas en donde trabajamos codo a codo con otras áreas tiene que ver con cómo nos concebimos a nosotros mismos. Nos concebimos como un área que tiene que facilitar, en un área que facilita, pero en donde quien se apropia del tema es el responsable de cada uno de los temas. Mira, uno de los aprendizajes es que
el trabajo conjunto con las otras áreas del banco rinde sus frutos a la hora de incorporar en el pensar cuáles son los contenidos materiales y cuáles son los aspectos más estratégicos a todas las áreas. Nosotros tenemos un grupo operativo integrado por 60 personas con las que pensamos y definimos cuáles van a ser los contenidos prioritarios. Cada uno de los miembros representa un área diferente y se siente parte de esta construcción. Yo no puedo garantizar que la gente lo lea y lo lea en profundidad, porque es cierto que estamos sobrepasados de información, tenemos muchísima documentación que leemos permanentemente. Ahora, el hecho de generar un proceso participativo de construcción del documento jerarquiza el documento. Entonces, una de las recomendaciones que yo te puedo hacer es que no sea el documento producto de un área, sino que sea un documento producto de una organización. Ese para mí es un punto que lo hace diferente. El otro tema es saber definir bien cuáles son los temas materiales. No hablemos de todo. Creo que uno de los grandes valores que aporta el G4 tiene que ver con eso. Señores, hablemos de 2, 3, 4 temas, pero que esos son los temas que mueven el perímetro dentro de la organización. Entonces, realmente sacrificar, si uno quiere, temas en función a priorizar los temas importantes. El otro tema también, me parece a mí, que tiene que ver con el lenguaje. El lenguaje, los documentos tienen que estar escritos en un modo y con un diseño que sea ágil, que sea simpático, que sea cercano, que permita que la gente lo quiera abrir, lo quiera ojear, que se interese. Los modelos más adustos, con un lenguaje propio de un grupito de especialistas, me parece que no termina achicando esta brecha que hay entre lo que las empresas dicen que hacen y lo que la gente percibe que las empresas hacen. Entonces, hacerlo simple. Me parece que eso tal vez es parte de lo que nosotros hemos aprendido en estos 10 años.